Los motores de las Harley Davidson rugían en la carretera provincial cerca de Valencia, cuando Carlos Martínez, presidente del club de moteros Lobos del Sur, vio a la niña. Tendría unos 7 años, vestido azul de colegio sucio de barro, cabello despeinado, y sostenía un cartel de cartón que decía en venta. Junto a ella había una bicicleta rosa toda rayada, claramente su único tesoro. Cuando el convoy de 10 motos se detuvo con estruendo de motores y cuero, la niña no huyó. Levantó esos ojos verdes llenos de desesperación y dijo palabras que romperían el corazón de cualquier hombre. «Por favor, señor, compre mi bici. Mamá no come desde hace 2 días. Necesito dinero para comida». Carlos, veterano de guerra con tatuajes que cubrían cada centímetro de brazos y cuello, hombre temido en las calles del sur de España, se arrodilló frente a esa niña y sintió algo romperse en su pecho. No sabía aún que esa bicicleta rosa revelaría un crimen terrible, desenmascaría a un monstruo escondido tras una fachada respetable y transformaría a un grupo de motociclistas rudos en ángeles vengadores. Carlos Martínez tenía 52 años y una vida que parecía sacada de una película. Exmilitar del Ejército del Aire, licenciado después de 20 años de servicio, había encontrado su verdadera familia en el club de moteros Lobos del Sur. No eran criminales, contrario a lo que pensaba la gente al ver sus chaquetas de cuero negro con el logo del lobo plateado. Eran hombres que habían visto demasiado, vivido demasiado y encontrado en la carretera y la hermandad algo que la sociedad normal no podía ofrecer. Ese sábado de noviembre regresaban de una ruta benéfica en Alicante. 10 motos, 10 hombres, cada uno con su propia historia de dolor y redención. Carlos lideraba al frente, su Harley Heritage Classic negra brillando bajo el sol otoñal. Detrás de él iban Salvador, exboxeador con manos grandes como platos; Juan, mecánico que podía reparar cualquier cosa con motor; Lucas, abogado que había dejado los despachos legales por la libertad de la carretera; y otros 6 hombres unidos por algo más fuerte que la sangre. Estaban atravesando un pequeño pueblo a las afueras de Valencia, uno de esos lugares donde todos se conocen y los extraños son notados. Cuando Carlos la vio, por un momento pensó que había imaginado la escena. Era demasiado triste para ser real. Una niña pequeña, delgada como una ramita, con un vestido de colegio azul que parecía no haberse lavado en semanas, estaba de pie en la acera junto a una bicicleta rosa. Sostenía un cartel hecho a mano con rotulador negro sobre cartón: «En venta». Carlos levantó la mano, la señal para detener el convoy. 10 motores se apagaron en una secuencia que resonó como trueno que se aleja. Los habitantes del pueblo que estaban fuera en las calles, algunas ancianas de negro, un par de hombres en el bar, niños jugando, todos se detuvieron a mirar. Un grupo de moteros no era vista común en ese pequeño pueblo. Carlos bajó de la moto y se quitó el casco. Su cabello gris era corto, casi rapado, el rostro marcado por sol y viento, los ojos azules que habían visto demasiado. Los tatuajes le cubrían ambos brazos, un águila aquí, una bandera española allá, nombres de compañeros caídos que llevaba en la piel como promesas de no olvidar jamás. Se acercó lentamente a la niña, consciente de que 10 hombres grandes y barbudos en cuero negro podían asustar a un adulto, ni hablar de una niña. Pero la niña no parecía asustada, parecía exhausta. Cuando Carlos se acercó y se arrodilló para estar a su altura, vio los ojos verdes de la pequeña más de cerca. Eran ojos que habían llorado demasiado, ojos que conocían el hambre, el miedo, la desesperación. Tenía moretones en los brazos, viejos y nuevos, y sus zapatos tenían agujeros en las puntas. Carlos habló con voz gentil, esa voz que había usado con los niños en los pueblos afganos durante sus misiones. Preguntó su nombre. La niña dudó. Luego dijo con voz delgada que se llamaba María. Preguntó por qué vendía la bicicleta. Y fue entonces cuando María dijo las palabras que cambiarían todo. Su madre no comía desde hacía 2 días. No tenían dinero. El casero quería el alquiler o los echaría. María había pensado que si vendía su bicicleta, el único regalo que su madre había logrado comprarle antes de que todo saliera mal, tal vez ganaría suficiente dinero para comprar pan y leche. Mientras hablaba, su voz se quebraba, pero no lloraba. Era como si ya no tuviera lágrimas que derramar. Los otros moteros se habían acercado,
formando un semicírculo protector alrededor de Carlos y María. Salvador, el boxeador con corazón tierno, ya tenía los ojos húmedos. Juan apretaba los puños, la mandíbula tensa. Lucas, el abogado, tenía esa mirada que siempre tenía cuando veía injusticia, esa mirada que decía que alguien pagaría. Carlos preguntó dónde estaba la madre de María. La niña señaló una casa poco distante, un edificio decrépito con el revoque cayéndose a pedazos. Preguntó si podía llevarlos con ella. María asintió, tomó su bicicleta y empezó a caminar, y 10 moteros la siguieron como una guardia de honor improbable. La casa era peor de lo que parecía desde afuera. Las escaleras apestaban a humedad y basura. En el tercer piso, María tocó una puerta que colgaba de las bisagras. Una voz débil dijo que entrara. Dentro, el apartamento estaba casi vacío, sin muebles excepto un colchón en el suelo, una estufa rota, paredes manchadas, y en ese colchón, envuelta en una manta delgada, había una mujer que parecía un fantasma. Se llamaba Elena y tenía 32 años, pero aparentaba 50. Estaba tan delgada que los huesos le sobresalían bajo la piel pálida. Cuando vio a los 10 hombres grandes entrar en su apartamento, el terror atravesó su rostro. Pero luego vio a María que corría hacia ella, y vio cómo Carlos se quitaba la chaqueta de cuero, revelando una simple camiseta negra, y vio algo en sus ojos que le dijo que estos hombres no estaban allí para hacerle daño. Carlos preguntó gentilmente qué había pasado, y Elena, con voz rota por la vergüenza y la desesperación, empezó a contar. Había estado casada con un hombre violento. Después de años de abusos, finalmente había logrado escapar con María 3 meses atrás. Habían venido a ese pueblo pensando en empezar de nuevo. Elena había encontrado trabajo como camarera en un restaurante local. No era mucho, pero alcanzaba para el alquiler y la comida. María iba al colegio, finalmente a salvo. Entonces, había pasado algo. El dueño del restaurante, un hombre respetable del pueblo llamado don Vicente Morales, había empezado a acosarla. Cuando Elena había rechazado sus atenciones, él la había despedido inventando que había robado de la caja. Había incluso convencido a la Guardia Civil local, su cuñado era sargento, de no investigar demasiado. Ahora Elena tenía reputación de ladrona en el pueblo. Nadie quería contratarla. El casero quería 3 meses de alquiler atrasado o los echaría. No tenían a dónde ir, nadie a quien pedir ayuda. Elena no había comido en 2 días para asegurarse de que María pudiera al menos tener algo en el estómago. Mientras Elena hablaba, la rabia crecía en Carlos como una ola de marea. Conocía hombres como este don Vicente, depredadores que usaban su poder para abusar de los débiles, escondiéndose detrás de la respetabilidad. Lo había visto en la guerra, lo había visto en las calles, y cada vez le hacía sentir el mismo fuego en las venas. Se volvió hacia sus hermanos. No hacían falta palabras. Todos sabían qué debía hacerse. Salvador sacó la cartera y puso en el colchón todo lo que tenía, quizás 200 euros. Juan hizo lo mismo. Uno tras otro, los 10 moteros vaciaron sus carteras. En pocos minutos había más de 1000 euros en el colchón. Elena lloraba, diciendo que no podía aceptar, que era demasiado, pero Carlos fue firme. Esto era solo el principio. Necesitaban comida, ropa limpia, medicinas si era necesario, y sobre todo, necesitaban justicia. Lucas, el abogado, sacó el teléfono y empezó a hacer llamadas. Conocía gente, tenía contactos. En 1 hora tendría un investigador privado mirando a don Vicente Morales. Carlos mandó a Juan y otros 2 al supermercado más cercano a comprar comida. Salvador se quedó con Elena y María, su presencia masiva extrañamente reconfortante. Y Carlos, con sus ojos azules fríos como hielo, decidió que era hora de hacer una visita a este respetable don Vicente. Los lobos del sur no eran vigilantes, no eran criminales, pero eran hombres que creían que cuando el sistema fallaba, cuando la ley no protegía a los débiles, a veces se necesitaba una justicia diferente. No violenta, no ilegal, pero firme e inexorable. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Valencia tiñendo el cielo de rojo sangre, don Vicente Morales estaba a punto de descubrir que hay consecuencias al abusar de los vulnerables. Estaba a punto de descubrir que a veces los ángeles vengadores
Llegan no con alas y aureolas, sino con Harley Davidson y chaquetas de cuero. El restaurante Casa Vicente era uno de los más conocidos del pueblo, un local elegante con manteles blancos y velas, frecuentado por familias adineradas y turistas. Don Vicente Morales, 55 años, con cabello gris engominado y trajes siempre impecables, era considerado un pilar de la comunidad. Financiaba el equipo de fútbol local, donaba a la iglesia, se sentaba en la mesa de honor en cada evento importante del pueblo. Cuando Carlos y 4 de sus hombres entraron en el restaurante esa tarde, las conversaciones se detuvieron. El maitre, un joven nervioso en chaqueta y corbata, se apresuró hacia ellos con una sonrisa forzada, claramente esperando hacerlos irse rápidamente. Los moteros no eran exactamente el tipo de clientela que don Vicente quería en su local refinado. Carlos pidió hablar con el dueño. El maitre balbuceó que estaba ocupado. Quizás podían volver otro día. Pero Salvador, todo 1,95 m de músculos y tatuajes, se plantó frente a la puerta de la cocina con brazos cruzados. El mensaje era claro. No se iban a ninguna parte. Don Vicente salió de la cocina pocos minutos después, el rostro enrojecido de rabia. Empezó a hablar de llamar a la Guardia Civil, de cómo tenía derecho a rechazar el servicio a quien quisiera. Carlos lo dejó hablar. Luego dijo con voz calmada y fría 2 palabras. Elena Marino. El cambio en el rostro de don Vicente fue instantáneo y revelador. El enrojecimiento se volvió palidez. Los ojos se estrecharon. Intentó negar, decir que no conocía ese nombre. Pero era demasiado tarde. Carlos había visto la verdad en su rostro, y todos en el restaurante también. Carlos habló y su voz, aunque baja, llenó el local. Habló de una mujer soltera con una niña, que solo intentaba sobrevivir. Habló de un hombre que había abusado de su posición de poder. Habló de falsas acusaciones y vidas destruidas. Y mientras hablaba, los clientes del restaurante empezaron a entender. Las señoras adineradas cubrían sus bocas con las manos. Los hombres bajaban los ojos, algunos con vergüenza, otros con rabia oculta. Don Vicente intentó defenderse, gritando que todo era falso, difamación, que los denunciaría a todos. Pero entonces Lucas, el abogado, sacó el teléfono. En esas pocas horas había logrado encontrar algo. No era Elena la primera. En los 10 años desde que don Vicente gestionaba el restaurante, 5 mujeres habían trabajado para él. Las 5 habían sido despedidas repentinamente con acusaciones varias. Las 5 habían sido solteras o viudas, vulnerables, sin protección. Lucas había hablado con 3 de ellas. Las historias eran idénticas: acoso, rechazos, represalias. Pero don Vicente se había protegido bien. Su cuñado sargento de la Guardia Civil había hecho desaparecer denuncias. Los testigos habían sido intimidados o comprados. El sistema había fallado a estas mujeres una y otra vez. Carlos se acercó a don Vicente hasta estar a pocos centímetros de su rostro. No lo tocó, no lo amenazó abiertamente. Simplemente dijo que a partir de ese momento, cada cosa que don Vicente hiciera sería vigilada. Los Lobos del Sur tenían capítulos en todo el sur de España. Tenían contactos, amigos, gente que les debía favores. Si don Vicente siquiera miraba mal a una mujer, ellos lo sabrían. Y lo que le había pasado a Elena, las falsas acusaciones, el despido, la destrucción de su reputación, sería corregido, públicamente. Don Vicente intentó hacerse el valiente, decir que no tenían pruebas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero Salvador se acercó y de repente don Vicente no parecía tan seguro de sí mismo. Carlos sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Las pruebas llegarían. Ya estaban hablando con las otras mujeres. Y esta vez, con testigos que no tenían miedo, con abogados que no podían ser comprados o intimidados, la verdad saldría. Los moteros salieron del restaurante, dejando a don Vicente pálido y temblando. Los clientes susurraban. Los teléfonos ya habían salido de los bolsillos. Para la mañana todo el pueblo sabría. La fachada de respetabilidad de don Vicente estaba empezando a derrumbarse. En los días siguientes ocurrió algo extraordinario. La historia de Elena empezó a circular,
Primero en el pueblo, luego en toda la región. Las redes sociales explotaron. El Club Lobos del Sur publicó la historia en su página de Facebook y se volvió viral. Miles de compartidos. Otros clubes de moteros ofrecían apoyo. Abogados se ofrecían pro bono. Periodistas llamaban queriendo entrevistas. Pero lo más importante fue que las otras mujeres victimizadas por don Vicente empezaron a dar la cara. Ya no solas, ya no asustadas, ahora tenían voz. Una tras otra contaron sus historias. Acoso, despidos injustos, vidas arruinadas. Y esta vez nadie podía hacerlas callar. El sargento corrupto fue sometido a investigación interna. Don Vicente fue formalmente acusado de acoso sexual y difamación. Su restaurante, antes lleno cada noche, ahora estaba vacío. Los ciudadanos cruzaban la calle para no pasar por delante. Para Elena y María, la vida estaba cambiando. Los Lobos del Sur habían organizado una recaudación de fondos que había superado los 20.000 euros. Un casero local ofrecía un apartamento digno con alquiler reducido. Un supermercado donaba comida cada semana. Pero más importante que el dinero, Elena tenía algo que le había faltado tanto tiempo: dignidad. Su reputación fue restaurada públicamente. Le ofrecían incluso un trabajo como consultora para ayudar a otras víctimas de abuso. María no tuvo que vender más su bicicleta rosa. Los Lobos del Sur la habían reparado y le habían comprado casco nuevo, chaqueta de seguridad, todo. La niña que había tenido ojos tan vacíos de esperanza, ahora sonreía, reía. Era de nuevo una niña normal. Un mes después de ese día en la carretera, los Lobos del Sur organizaron un evento especial en la plaza principal del pueblo. Invitaron a todas las mujeres víctimas de don Vicente, periodistas, ciudadanos, quien quisiera venir. Era un día frío de diciembre, pero el sol brillaba. Pancartas colgaban a través de la plaza. Justicia para Elena. Ninguna mujer sola. Los lobos protegen a la manada. Había puestos con comida donada, música, una verdadera fiesta comunitaria. Carlos subió al escenario con Elena y María. Detrás de ellos, cubierta por una lona, había algo grande. Carlos habló de cómo, un mes atrás, habían conocido a una niña valiente que intentaba salvar a su madre. De cómo esa niña les había recordado por qué se habían convertido en Lobos del Sur, para proteger a quienes no podían protegerse. Salvador y Juan quitaron la lona. Debajo estaba la bicicleta rosa de María, completamente restaurada, pintada de rosa brillante, decorada con estrellas plateadas, cesta nueva, ruedas nuevas, un timbre que sonaba como campanillas. Pero no era solo esa. Había una bicicleta más grande para cuando María creciera, una de adulto para Elena, y detrás otras 10 bicicletas nuevas para los niños del pueblo que no podían permitirse una. María miró su bicicleta transformada y empezó a llorar de alegría. Corrió hacia Carlos y lo abrazó fuerte. Carlos se arrodilló frente a ella y le dijo que nunca más tenía que vender las cosas que amaba, que había sido valiente, que los lobos siempre velarían por ella y su madre. Luego sacó una pequeña chaqueta de cuero, versión niña de sus chaquetas. En la espalda estaba el logo del lobo plateado, y debajo, Cachorra Honoraria, María. Le dijo que ahora formaba parte de la manada, para siempre. La multitud estalló en aplausos. Esta no era solo una historia de ayuda a una niña, era una historia de cómo una comunidad puede despertar, de cómo el bien puede prevalecer cuando las personas encuentran el valor de estar juntas. Pasaron los meses. Don Vicente Morales fue condenado por acoso y difamación. Su restaurante cerró. El sargento corrupto fue removido de su posición. Las 5 mujeres que habían sido sus víctimas recibieron compensaciones y disculpas públicas. Pero más importante, sus vidas continuaron, ahora libres de la sombra de ese hombre. Elena encontró trabajo en un restaurante gestionado por una mujer, un lugar donde se sentía segura y respetada. María prosperaba en el colegio, sus notas mejoraban, hacía amistades. Y cada sábado, cuando los Lobos del Sur hacían su ruta semanal, siempre hacían una parada. Pasaban por la casa de Elena y María. María, ahora de 8 años, siempre los esperaba con su chaqueta de cuero de cachorra y su bicicleta rosa brillante. A veces pedaleaba junto a las motos por un trecho, con casco y supervisión, naturalmente, riendo mientras el viento le despeinaba el cabello.
Elena siempre salía a saludar, llevando café y dulces que había aprendido a hacer. Pero se había convertido en más que visitas ocasionales. Los Lobos del Sur se habían convertido verdaderamente en la familia extendida de Elena y María. Salvador enseñaba a María cómo defenderse, clases básicas de boxeo que la hacían sentir fuerte y segura. Juan le mostraba cómo reparar su bicicleta, enseñándole habilidades mecánicas. Lucas la ayudaba con los deberes, particularmente matemáticas y lengua. Carlos se había convertido como un abuelo, siempre listo con consejos sabios o simplemente un abrazo cuando María lo necesitaba. La historia también había cambiado a los Lobos del Sur. Inspirados por lo que había pasado, habían iniciado un programa formal llamado Cachorros Protegidos. Trabajaban con los servicios sociales locales para identificar familias en dificultades, particularmente madres solteras con niños. No solo daban dinero, sino tiempo, habilidades, presencia. Reparaban casas, enseñaban oficios, hacían de mentores para los niños, proporcionaban transporte cuando era necesario. Otros clubes de moteros en toda España habían iniciado programas similares, inspirados por los Lobos del Sur. Se estaba formando un movimiento, un reconocimiento de que estos hombres, a menudo juzgados y temidos por su apariencia, tenían corazones enormes y podían hacer diferencias enormes. 5 años después de ese día en la carretera, la vida había tomado caminos que nadie hubiera podido predecir. María ahora tenía 13 años, una joven adolescente brillante y segura que ayudaba a los Lobos del Sur en su trabajo comunitario, traductora entre los niños que ayudaban y los moteros barbudos que a veces los intimidaban. Elena había abierto su pequeño restaurante, la Mesa de Elena, que se había convertido en el punto de encuentro favorito de los lobos y sede de muchos de sus eventos de recaudación de fondos. Cachorros Protegidos se había expandido a una organización nacional con capítulos en 12 regiones españolas. Habían ayudado a más de 500 familias, impedido innumerables desahucios, encontrado trabajo para madres solteras, hecho de mentores para cientos de niños. Don Vicente había salido de prisión después de 3 años, pero había dejado la zona, su reputación destruida para siempre. Pero la historia más hermosa era la de Carlos, el hombre que durante años había vivido en la carretera, que había mantenido a todos a distancia, después de demasiados dolores en guerra y en la vida, había encontrado algo que no sabía que le faltaba, un verdadero sentido de propósito y conexión. Elena y María no eran solo personas que había ayudado, se habían convertido en familia verdadera. Cuando Carlos cumplió 60 años, los Lobos organizaron una fiesta gigantesca. Cientos de personas vinieron, moteros de toda España, familias que habían ayudado a lo largo de los años, autoridades locales, incluso algunos militares con los que había servido décadas atrás. Pero los asientos de honor en su mesa eran para Elena y María. Durante la fiesta, María hizo algo que sorprendió a Carlos. Se puso de pie y pidió silencio. Tenía 13 años ahora, casi adulta, pero cuando miraba a Carlos, sus ojos todavía tenían esa misma gratitud y amor del día en que se conocieron. Dijo que tenía un regalo para él. Sacó un cuadro enmarcado. Era una foto de ese primer día, 5 años atrás, tomada por alguien del pueblo. Carlos arrodillado frente a María en la carretera, ella sosteniendo el cartel "En venta", la bicicleta rosa al lado, los 10 lobos detrás de él. Pero María había hecho algo especial con la foto. La había rodeado de fotografías más pequeñas que mostraban los 5 años siguientes. Ella y Carlos juntos en varios eventos. La ceremonia de la chaqueta de cachorra, los paseos en bicicleta junto a las motos, momentos de risas y abrazos, y familia. Bajo la foto grande, María había escrito a mano: a Carlos, el hombre que se detuvo cuando todos los demás pasaron de largo. Me salvaste la vida, pero más importante, me enseñaste que todavía hay héroes en el mundo. Con amor eterno, tu cachorra, María. Carlos miró el cuadro y luego miró a esta joven mujer que había visto crecer de una niña desesperada a una persona confiada y compasiva. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente salieron. La abrazó fuerte, este viejo guerrero que había visto tanta dureza, que había construido muros tan altos alrededor de su corazón,
ahora completamente roto de la forma más hermosa posible. Elena se unió al abrazo, y luego Salvador y Juan y Lucas y todos los lobos, hasta que fue un abrazo gigantesco de hermandad y familia que iba más allá de la sangre. Esa noche, cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Carlos se sentó solo por un momento en la terraza del restaurante de Elena. Sostenía el cuadro en su regazo y miraba las luces de la ciudad a lo lejos. Pensó en cómo la vida podía cambiar en un instante, cómo una elección de detenerse, en lugar de continuar, podía cambiar todo. Pensó en esa niña desesperada con el cartel, y en cómo ella había cambiado no solo su propia vida, sino también la suya. Ella le había recordado que bajo todo el cuero y los tatuajes, bajo la dureza que había construido para sobrevivir, todavía había un corazón que podía sentir, que podía amar, que podía hacer la diferencia. La bicicleta rosa de María ahora colgaba en la pared del restaurante de Elena, ya no en uso porque María era demasiado grande para ella, pero conservada como símbolo de esperanza, de segundas oportunidades, de cómo las cosas más oscuras pueden transformarse en luz. Y cada vez que los lobos del sur salían a una ruta, cada vez que el rugido de sus Harley resonaba a través de las carreteras del sur de España, la gente ya no miraba con miedo o juicio. Miraban y veían lo que realmente eran: protectores, hermanos, hombres que habían elegido usar su fuerza para defender a los débiles en lugar de explotarlos. La historia de la niña y los moteros se había convertido en leyenda local, luego regional, luego nacional. Había sido contada y recontada, cada versión añadiendo algo, pero el corazón permanecía igual, que a veces los salvadores llegan en las formas más inesperadas, y a veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es la voluntad de detenerse cuando todos los demás siguen adelante. Y esa bicicleta rosa, colgada en la pared del restaurante con la placa de bronce debajo que decía «Donde comenzó el milagro», recordaba a todos los que entraban que el amor, la bondad y el valor no tienen apariencia. Vienen en todas las formas, a veces en un pequeño vestido azul de colegio, a veces en cuero negro y motocicletas que rugen. Dale like si crees que los verdaderos héroes no llevan capas, sino a veces llevan cuero y conducen. Carly comenta: si tú también has ayudado a alguien en dificultades o has sido ayudado cuando lo necesitabas, comparte esta historia para recordar que no se necesitan superpoderes para cambiar una vida, solo se necesita el valor de detenerse. Suscríbete para más historias verdaderas que demuestran que el bien todavía existe en el mundo y que los milagros ocurren cuando las personas se preocupan. A veces los ángeles llegan con alas, a veces llegan con motocicletas, pero siempre, siempre llegan cuando alguien tiene el valor de pedir ayuda y alguien más tiene el corazón para responder. Porque al final, no importa cómo nos vemos por fuera, tatuajes o trajes elegantes, cuero negro o ropa de marca, lo que importa es si elegimos ver la humanidad en quienes sufren y si tenemos el valor de hacer algo al respecto. La diferencia entre un héroe y todos los demás no es la fuerza o el poder, sino simplemente la elección de detenerse cuando sería más fácil continuar.